He llegado a saber, oh rey afortunado, que la mayor de las jóvenes se puso entre las manos del emir de los creyentes y contó su historia del siguiente modo. Historia de Zobeida, la mayor de las jóvenes. Oh príncipe de los creyentes, sabe que me llamo Zobeida. Mi hermana, la que abrió la puerta, se llama Amina, y la más joven de todas, Faima. Las tres somos hijas del mismo padre, pero no de la misma madre. Estas dos perras son otras dos hermanas mías, de padre y madre. Al morir nuestro padre nos dejó 5.000 dinares, que se repartieron por igual entre nosotras. Entonces mis hermanas Amina y Faima se separaron de mí para irse con su madre, y yo y las otras dos hermanas, estas dos perras que aquí ves, nos quedamos juntas. Soy la más joven de las tres, pero mayor que Amina y Faima, que están entre tus manos. Al poco tiempo de morir nuestro padre, mis dos hermanas mayores se casaron y estuvieron algún tiempo conmigo en la misma casa. Pero sus maridos no tardaron en prepararse a un viaje comercial. Cogieron los 1.000 dinares de sus mujeres para comprar mercaderías y se marcharon todos juntos, dejándome completamente sola. Estuvieron ausentes 4 años, durante los cuales se arruinaron mis cuñados, y después de perder sus mercancías desaparecieron, abandonando en país extranjero a sus mujeres. Y mis hermanas pasaron toda clase de miserias, y acabaron por llegar a mi casa como unas mendigas. Al ver aquellas dos mendigas no pude pensar que fuesen mis hermanas, y me alejé de ellas. Pero entonces me hablaron, y reconociéndolas les dije: ¿Qué os ha ocurrido? ¿Cómo os veo en tal estado? Y respondieron: Oh hermana, las palabras ya nada remediarían, pues el cálamo corrió por lo que había mandado Alá. Nota. Equivale a estaba escrito. Fin de la nota. Oyéndolas se conmovió de lástima mi corazón y las llevé a la man, poniendo a cada una un traje nuevo, y les dije: Hermanas mías, sois mayores que yo, y creo justo que ocupéis el lugar de mis padres. Y como la herencia que me tocó, igual que a vosotras, ha sido bendecida por Alá y se ha acrecentado considerablemente, comeréis sus frutos conmigo. Nuestra vida será respetable y honrosa, y ya no nos separaremos. Y las retuve en mi casa y en mi corazón. Y he aquí que las colmé de beneficios, y estuvieron en mi casa durante 1 año completo, y mis bienes eran sus bienes. Pero un día me dijeron: realmente preferimos el matrimonio, y no podemos pasarnos sin él, pues se ha agotado nuestra paciencia al vernos tan solas. Yo les contesté: Oh hermanas, nada bueno podréis encontrar en el matrimonio, pues escasean los hombres honrados. ¿No probasteis el matrimonio ya? ¿Olvidáis los que os ha proporcionado? Pero no me hicieron caso y se empeñaron en casarse sin mi consentimiento. Entonces les di el dinero para las bodas y les regalé los equipos necesarios. Después se fueron con sus maridos a probar fortuna. Pero no haría mucho que se habían ido cuando sus esposos se burlaron de ellas, quitándolas cuanto les di y abandonándolas. De nuevo regresaron ambas desnudas a mi casa y me pidieron 1000 perdones, diciéndome: No nos regañes, hermana. Cierto que eres la de menos edad de las tres, pero nos aventajas a todas en razón. Te prometemos no volver a pronunciar nunca la palabra casamiento. Entonces les dije: Oh hermanas mías, que la acogida en mi casa os sea hospitalaria. A nadie quiero como a vosotras. Y les di muchos besos, y las traté con mayor generosidad que la primera vez. Así transcurrió otro año entero, y al terminar pensé fletar una nave cargada de mercancías y marcharme a comerciar a Basara. Nota. Basora. Fin de la nota. Y efectivamente dispuse un barco, y lo cargué de mercancías y géneros, y de cuanto pudiera necesitarse durante la travesía, y dije a mis hermanas: Oh hermanas, ¿preferís quedaros en mi casa mientras dure el viaje hasta mi regreso o viajar conmigo? Y me contestaron: Viajaremos contigo, pues no podríamos soportar tu ausencia. Entonces las llevé conmigo y partimos todas juntas. Pero antes de zarpar, había cuidado yo de dividir mi dinero en 2 partes. Cogí la mitad y la otra la escondí diciéndome:
es posible que nos ocurra alguna desgracia en el barco, y si logramos salvar la vida al regresar, si es que regresamos, encontraremos aquí algo útil. Y viajamos día y noche, pero por desgracia el capitán equivocó la ruta. La corriente nos llevó hasta un mar distinto por completo al que nos dirigíamos, y nos impulsó un viento muy fuerte que duró 10 días. Entonces divisamos una ciudad en lontananza y le preguntamos al capitán: ¿cuál es el nombre de esa ciudad a donde vamos? Y contestó: por Alá que no lo sé, nunca la he visto, pues en mi vida había entrado en este mar. Pero en fin, lo importante es que estamos por fortuna fuera de peligro. Ahora solo os queda bajar a la ciudad y exponer vuestras mercancías, y si podéis venderlas, os aconsejo que las vendáis. 1 hora después volvió a acercársenos y nos dijo: apresuraos a desembarcar para ver en esa población las maravillas del Altísimo. Entonces desembarcamos, pero apenas hubimos entrado en la ciudad, nos quedamos estupefactas. Todos los habitantes estaban convertidos en estatuas de piedra negra, y solo ellos habían sufrido esta petrificación, pues en los zocos y en las tiendas aparecían las mercancías en su estado normal, lo mismo que las cosas de oro y de plata. Al ver aquello, llegamos al límite de la admiración y nos dijimos: en verdad que la causa de todo esto debe ser rarísima. Y nos separamos, para correr cada cual a su gusto las calles de la ciudad y recoger por su cuenta cuanto oro, plata y telas preciosas pudiese llevar consigo. Yo subí a la ciudadela y vi que allí estaba el palacio del rey. Entré en el palacio por una gran puerta de oro macizo, levanté un gran cortinaje de terciopelo y advertí que todos los muebles y objetos eran de plata y oro. Y en el patio y en los aposentos los guardias y chambelanes estaban de pie o sentados, pero petrificados en vida. Y en la última sala, llena de chambelanes, tenientes y visires, vi al rey sentado en su trono, con un traje tan suntuoso y tan rico que desconcertaba, y aparecía rodeado de 50 mamalík con trajes de seda y en la mano los alfanjes desnudos. El trono estaba incrustado de perlas y pedrería, y cada perla brillaba como una estrella. Os aseguro que me faltó poco para volverme loca. Seguí andando, no obstante, y llegué a la sala del harén, que hubo de parecerme más maravillosa todavía, pues era toda de oro, hasta las celosías de las ventanas. Las paredes estaban forradas de tapices de seda. En las puertas y en las ventanas pendían cortinajes de raso y terciopelo. Y vi por fin, en medio de las esclavas petrificadas, a la misma reina, con un vestido sembrado de perlas deslumbrantes, enriquecida con su corona por toda clase de piedras finas, ostentando collares y redecillas de oro, admirablemente cincelados, y se hallaba también convertida en una estatua de piedra negra. Seguí andando y encontré abierta una puerta, cuyas hojas eran de plata virgen, y más allá una escalera de pórfido de 7 peldaños. Y al subir esta escalera y llegar arriba, me hallé en un salón de mármol blanco, cubierto de alfombras tejidas de oro, y en el centro, entre grandes candelabros de oro, una tarima también de oro salpicada de esmeraldas y turquesas, y sobre la tarima un lecho incrustado de perlas y pedrería, cubierto con telas preciosas. Y en el fondo de la sala advertí una gran luz, pero al acercarme me enteré de que era un brillante enorme, como un huevo de avestruz, cuyas facetas despedían tanta claridad y bastaba su luz para alumbrar todo el aposento. Los candelabros ardían vergonzosamente ante el esplendor de aquella maravilla, y yo pensé: cuando estos candelabros arden, alguien los ha encendido. Continué andando y hube de penetrar asombrada en otros aposentos, sin hallar a ningún ser viviente. Y tanto me absorbía esto que me olvidé de mi persona, de mi viaje, de mi nave y de mis hermanas. Y todavía seguía maravillada, cuando la noche se echó encima. Entonces quise salir del palacio, pero no di con la salida, y acabé por llegar a la sala donde estaba el magnífico lecho, y el brillante, y los candelabros encendidos. Me senté en el lecho, cubriéndome con la colcha de raso azul bordada de plata y de perlas, y cogí el libro noble, nuestro Corán, que estaba escrito en magníficos caracteres de oro y bermellón, e iluminado con delicados tintas,
y me puse a leer algunos versículos para santificarme y dar gracias a Alá y reprenderme. Y cuando hube meditado en las palabras del profeta, Alá le bendiga, me tendí para conciliar el sueño, pero no pude lograrlo, y el insomnio me tuvo despierta hasta medianoche. En aquel momento oí una voz dulce y simpática que recitaba el Corán. Entonces me levanté y me dirigí hacia el sitio de donde provenía aquella voz, y acabé por llegar a un aposento cuya puerta aparecía abierta. Entré con mucho cuidado, poniendo a la parte de afuera la antorcha que me había alumbrado en el camino, y vi que aquello era un oratorio. Estaba iluminado por lámparas de cristal verde que colgaban del techo, y en el centro había un tapiz de oraciones extendido hacia oriente. Y allí estaba sentado un hermoso joven que leía el Corán en alta voz, acompasadamente. Me sorprendió mucho, y no acertaba a comprender cómo había podido librarse de la suerte de todos los otros. Entonces avancé un paso y le dirigí mi saludo de paz, y él, volviéndose hacia mí y mirándome fijamente, correspondió a mi saludo. Luego le dije: por la santa verdad de los versículos del Corán que recitas, te conjuro a que contestes a mi pregunta. Entonces, tranquilo y sonriendo con dulzura, me contestó: cuando expliques quién eres, responderé a tus preguntas. Le referí mi historia, que le interesó mucho, y luego le interrogué por las extraordinarias circunstancias que atravesaba la ciudad. Y él me dijo: espera un momento. Y cerró el libro noble, lo guardó en una bolsa de seda y me hizo sentar a su lado. Entonces le miré atentamente y vi que era un hermoso como la luna llena. Sus mejillas parecían de cristal, su cara tenía el color de los dátiles frescos y estaba adornado de perfecciones, cual si fuese aquel de quien hablaba el poeta en sus estrofas. El que lee en los astros contemplaba la noche, y de pronto surgió ante su mirada la esbeltez del apuesto mancebo y pensó: es el mismo Zoal que dio a este astro la negra cabellera destrenzada semejante a un cometa. Nota: Zoal es el nombre del planeta de Saturno. Fin de la nota. En cuanto al carmesí de sus mejillas, Mirrij fue el encargado de extenderlo. Los rayos penetrantes de sus ojos son las flechas mismas del arquero de las 7 estrellas. Nota: Mirrij es el planeta Marte. Fin de la nota. Y Utared le otorgó su maravillosa sagacidad, y a Bisulá su valor de oro, y el astrólogo no supo qué pensar al verle y se quedó perplejo. Entonces, inclinándose hacia él, sonrió el astro. Nota: Utared es el planeta Mercurio. Fin de la nota. Al mirarle, experimentaba una profunda turbación de mis sentidos, lamentando no haberle conocido antes, y en mi corazón se encendían como ascuas, y le dije: oh dueño y soberano mío, atiende a mi pregunta. Y él me contestó: escucho y obedezco. Y me contó lo siguiente: ¿sabe, oh mi honorable señora, que esta ciudad era de mi padre y la habitaban todos sus parientes y súbditos? Mi padre es el rey que habrás visto en su trono, transformado en estatua de piedra, y la reina que también habrás visto es mi madre. Ambos profesaban la religión de los magos adoradores del terrible Nardún. Juraban por el fuego y la luz, por la sombra y el calor, y por los astros que giran. Mi padre estuvo mucho tiempo sin hijos. Yo nací a fines de su vida, cuando traspuso ya el umbral de la vejez, y fui criado por él con mucho esmero, y cuando fui creciendo se me eligió para la verdadera felicidad. Había en nuestro palacio una anciana musulmana, que creía en Alá y en su enviado, pero ocultaba sus creencias y aparentaba estar conforme con las de mis padres. Mi padre tenía en ella gran confianza, y muy generoso con ella la colmaba de su generosidad, creyendo que compartía su fe y su religión. Me confió a ella y le dijo: encárgate de su cuidado, enséñale las leyes de nuestra religión del fuego y dale educación excelente atendiéndole en todo. Y la vieja se encargó de mí, pero me enseñó la religión del Islam, desde los deberes de la purificación y de las abluciones hasta las santas fórmulas de la plegaria, y me enseñó y explicó el Corán, en la lengua del profeta. Y cuando hubo terminado de instruirme, me dijo: oh hijo mío, tienes que ocultar estas creencias a tu padre, profesándolas en secreto, porque si no te mataría.
Callé, en efecto, y no hacía mucho que había terminado mi instrucción cuando falleció la santa anciana, repitiéndome su recomendación por última vez. Y seguí en secreto siendo un creyente de Alá y de su profeta. Pero los habitantes de esta ciudad, obcecados por la rebelión y su ceguera, persistían en la incredulidad. Y un día la voz de un muecín invisible retumbó como el trueno, llegando a los oídos más distantes. Oh vosotros, los que habitáis en esta ciudad, renunciad a la adoración del fuego y de Nardún, y adorar al Rey único y poderoso. Al oír aquello se sobrecogieron todos y acudieron al palacio del rey. ¿Qué voz aterradora es esa que hemos oído? Su amenaza nos asusta. Pero el rey les dijo: no os aterréis y seguid firmemente vuestras antiguas creencias. Entonces sus corazones se inclinaron a las palabras de mi padre y no dejaron de profesar la adoración del fuego. Y siguieron en su error, hasta que llegó el aniversario del día en que habían oído la voz por primera vez. Y la voz se hizo oír por segunda vez, y luego por tercera vez, durante 3 años seguidos. Pero a pesar de ello no cesaron en su extravío. Y una mañana, cuando apuntaba el día, la desdicha y la maldición cayeron del cielo, y los convirtió en estatuas de piedra negra, corriendo la misma suerte sus caballos y sus mulos, sus camellos y sus ganados. Y de todos los habitantes fui el único que se salvó de esta desgracia, porque era el único creyente. Desde aquel día me consagro a la oración, al ayuno y a la lectura del Corán. Pero he de confesarte, oh mi honorable dama llena de perfecciones, que ya estoy cansado de esta soledad en que me encuentro y quisiera tener junto a mí a alguien que me acompañase. Entonces le dije: oh joven dotado de cualidades, ¿por qué no vienes conmigo a la ciudad de Bagdad? Allí encontrarás sabios y venerables jeques versados en las leyes y en la religión. En su compañía aumentarás tu ciencia y tus conocimientos de derecho divino, y yo, a pesar de mi rango, seré tu esclava y tu cosa. Poseo numerosa servidumbre, y mía es la nave que hay ahora en el puerto abarrotada de mercancías. El destino nos arrojó a estas costas para que conociésemos la población y ocasionarnos la presente aventura. La suerte, pues, quiso reunirnos, y no dejó de instarle a marchar conmigo, hasta que aceptó mi ruego. En este momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana, y discreta, según costumbre, interrumpió el relato. Pero cuando llegó la 17ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven Zobeida no dejó de instar al mancebo y de inspirarle el deseo de seguirla, hasta que éste consintió. Y ambos no cesaron de conversar hasta que el sueño cayó sobre ellos. Y la joven Zobeida se acostó entonces y durmió a los pies del príncipe, y sentía una alegría y una felicidad inmensas. Después, Zobeida prosiguió de este modo su relato ante el califa Harún al-Rachid, Giafar y los 3 salí. Cuando brilló la mañana, nos levantamos y fuimos a revisar los tesoros, cogiendo los de menos pesos que podían llevarse más fácilmente y tenían más valor. Salimos de la ciudadela y descendimos hacia la ciudad, donde encontramos al capitán y a mis esclavos, que me buscaban desde el día de antes. Y se regocijaron mucho al verme, preguntándome el motivo de mi ausencia. Entonces les conté lo que había visto, la historia del joven y la causa de la metamorfosis de los habitantes de la ciudad, con todos sus detalles, y mi relato los sorprendió mucho. En cuanto a mis hermanas, apenas me vieron en compañía de aquel joven tan hermoso, envidiaron mi suerte, y llenas de celos, maquinaron secretamente la perfidia contra mí. Regresamos al barco, y yo era muy feliz, pues mi dicha la aumentaba el cariño del príncipe. Esperamos a que nos fuera propicio el viento, desplegamos las velas y partimos. Y mis hermanas me dijeron un día: «Oh hermana, ¿qué te propones con tu amor por ese joven tan hermoso?». Y les contesté: «Mi propósito es que nos casemos». Y acercándome a él, le declaré: «Oh dueño mío, mi deseo es convertirme en cosa tuya. Te ruego que no me rechaces». Y entonces me respondió: «Escucho y obedezco». Al oírlo, me volví hacia mis hermanas y les dije: «No quiero más bienes que a este hombre. Desde ahora todas mis riquezas pasarán a ser vuestra propiedad». Y me contestaron: «Tu voluntad es nuestro gusto».
pero me reservaban la traición y el daño. Continuamos bogando con viento favorable. Salimos del mar del terror, entrando en el de la seguridad. Aún navegamos por él algunos días hasta llegar cerca de la ciudad de Basora, cuyos edificios se divisaban a lo lejos. Pero nos sorprendió la noche. Hubimos de parar la nave y no tardamos en dormirnos. Durante nuestros sueños se levantaron mis hermanas y cogiéndonos a mí y al joven nos echaron al agua. Y el mancebo, como no sabía nadar, se ahogó, pues estaba escrito por Alá que figuraría en el número de los mártires. En cuanto a mí, estaba escrito que me salvaría, pues en cuanto caía al agua, Alá me benefició con un madero, en el cual cabalgué, y con el cual me arrastró el oleaje hasta la playa de una isla próxima. Puse a secar mis vestiduras, pasé allí la noche, y no bien amaneció, eché a andar en busca de un camino. Y encontré un camino en el cual había huellas de pasos de seres humanos, hijos de Adán. Este camino comenzaba en la playa y se internaba en la isla. Entonces, después de ponerme los vestidos ya secos, lo seguí hasta llegar a la orilla opuesta, desde la que se veía en lontananza la ciudad de Basora. Y de pronto advertí una culebra que corría hacia mí, y en pos de ella otra serpiente gorda y grande que quería matarla. Estaba la culebra tan rendida que la lengua le colgaba fuera de la boca. Compadecida de ella, tiré una piedra enorme a la cabeza de la serpiente y la dejé sin vida. Mas de improviso la culebra desplegó 2 alas y volando desapareció por los aires. Y yo llegué al límite del asombro. Pero como estaba muy cansada, me tendí en aquel mismo sitio y dormí próximamente 1 hora. Y he aquí que al despertar vi sentada a mis plantas a una negra joven y hermosa, que me estaba acariciando los pies. Entonces, llena de vergüenza, hube de apartarlos enseguida, pues ignoraba lo que la negra pretendía de mí, y le pregunté: ¿quién eres y qué quieres? Y me contestó: me he apresurado a venir a tu lado porque me has hecho un gran favor matando a mi enemigo. Soy la culebra, a quien libraste de la serpiente. Yo soy una genia. Aquella serpiente era un geni, enemigo mío, que deseaba violarme y matarme, y tú me has librado de sus manos. Por eso, en cuanto estuve libre, volé por el viento y me dirigí hacia la nave de la cual te arrojaron tus hermanas. Las he encantado en forma de perras negras y te las he traído. Entonces vi las 2 perras atadas a un árbol detrás de mí. Luego la genia prosiguió: enseguida llevé a tu casa de Bagdad todas las riquezas que había en la nave, y después que las hube dejado, eché la nave a pique. En cuanto al joven que se ahogó, nada puedo hacer contra la muerte, porque Alá es el único resucitador. Dicho esto, me cogió en brazos, desató a mis hermanas, las cogió también, y volando nos transportó a las 3, sanas y salvas, a la azotea de mi casa de Bagdad, o sea, aquí mismo. Y encontré perfectamente instaladas todas las riquezas y todas las cosas que había en la nave, y nada se había perdido ni estropeado. Después me dijo la genia: por la inscripción santa del sello de Soleimán, te conjuro a que todos los días pegues a cada perra 300 latigazos, y si un solo día se te olvida cumplir esta orden, te convertiré también en perra. Y yo tuve que contestarle: escucho y obedezco. Y desde entonces, oh príncipe de los creyentes, las empecé a azotar para besarlas después, llena de dolor por tener que castigarlas. Y tal es mi historia. Pero he aquí, oh príncipe de los creyentes, que mi hermana Amina te va a contar la suya, que es aún más sorprendente que la mía. Ante este relato, el califa Harún al-Rachid llegó hasta el límite más extremo del asombro, pero quiso satisfacer del todo su curiosidad, y por eso se volvió hacia Amina, que era quien le había abierto la puerta la noche anterior, y le dijo: sepamos, oh lindísima joven, cuál es la causa de esos golpes con que lastimaron tu cuerpo. Historia de Amina, la segunda joven. Al oír estas palabras del califa, la joven Amina avanzó un paso y, llena de timidez ante las miradas impacientes, dijo así: oh emir de los creyentes, no te repetiré las palabras de Zobeida acerca de nuestros padres. Sabe, pues, que cuando nuestro padre murió, yo y Faima, la hermana más pequeña de las 5, nos fuimos a vivir solas con nuestra madre, mientras mi hermana Zobeida y las otras 2 marcharon con la suya.
Poco después mi madre se casó con un anciano que era el más rico de la ciudad y de su tiempo. Al año siguiente murió en la paz de Alá, mi viejo esposo, dejándome como parte legal de la herencia, según ordena nuestro código oficial, 80.000 dinares en oro. Me apresuré a comprarme con ellos 10 magníficos vestidos, cada uno de 1.000 dinares, y no hube de carecer absolutamente de nada. Un día entre los días, hallándome cómodamente sentada, vino a visitarme una vieja. Nunca la había visto. Esta vieja era horrible, su cara era más fea que el trasero de un viejo. Tenía la nariz aplastada, peladas las cejas, los dientes rotos, el pescuezo torcido y le goteaba la nariz. Bien la describió el poeta. Vieja de mal agüero, si la viese Iblis le enseñaría todos los fraudes sin tener que hablar, pues bastaría con el silencio únicamente. Podría desenredar a mis mulos que se hubieran enredado en una telaraña y no rompería la tela. Sabe echar sortilegios y cometer todos los horrores. Le ha hecho cosquillas en el ano a una niña, cohabitó con un adolescente, ha fornicado con una mujer madura y excitó hasta lo increíble a una anciana. La vieja me saludó y me dijo: «Oh señora llena de gracias y cualidades, tengo en mi casa una joven huérfana que se casa esta noche, y vengo a rogarte, Alá otorgará la recompensa a tu bondad, que te dignes honrarnos asistiendo a la boda de esta pobre doncella tan afligida y tan humilde, que no conoce a nadie en esta ciudad y solo cuenta con la protección del Altísimo». Y después la vieja se echó a llorar y comenzó a besarme los pies. Yo, que no conocía su perfidia, sentí lástima de ella y le dije: «Escucho y obedezco». Entonces dijo: «Ahora me ausento con tu venia, y entre tanto vístete, pues al anochecer volveré a buscarte». Y besándome la mano se marchó. Fui entonces a la man y me perfumé. Después elegí el más hermoso de mis 10 trajes nuevos. Me adorné con mi hermoso collar de perlas, mis brazaletes, mis ajorcas y todas mis joyas, y me puse un gran velo azul de seda y oro, el cinturón de brocado y el velillo para la cara, luego de prolongarme los ojos con col. Y he aquí que volvió la vieja y me dijo: «Oh señora mía, ya está la casa llena de damas, parientes del esposo, que son las más linajudas de la ciudad. Les avisé de tu segura llegada, las contentó mucho y te esperan con impaciencia. Llevó conmigo algunas de mis esclavas y salimos todas, andando hasta llegar a una calle ancha y bien regada, en la que soplaba fresca brisa. Y vimos un gran pórtico de mármol con una cúpula monumental de mármol y sostenida por arcadas. Y desde aquel pórtico vimos el interior de un palacio tan alto que parecía tocar las nubes. Penetramos y, llegadas a la puerta, la vieja llamó y nos abrieron. Y a la entrada encontramos un corredor revestido de tapices y colgaduras. Colgaban del artesonado lámparas de color encendidas, y en las paredes había candelabros encendidos también, y objetos de oro y plata, joyas y armas de metales preciosos. Atravesamos este corredor y llegamos a una sala tan maravillosa que sería inútil describirla. En medio de la sala, que estaba tapizada con sedas, aparecía un lecho de mármol incrustado de perlas y cubierto con un mosquitero de raso. Entonces vimos salir del lecho una joven, tan bella como la luna, y me dijo: «Marhaba, Alá, unas salán, oh hermana mía, nos haces el mayor honor humano. Anastina, eres nuestro dulce consuelo, nuestro orgullo». Nota: Marhaba, Alán, una salán y Anastina son saludos de bienvenida, que no se pueden traducir literalmente. Vienen a significar que nuestra acogida te sea cordial, amistosa y fácil. Fin de la nota. Y para honrarme recitó estos versos del poeta: «Si las piedras de la causa hubiesen sabido la visita del huésped tan encantador, se habrían alegrado en extremo, inclinándose ante la huella de tus pasos para anunciarse la buena nueva. Y exclamarían en su lengua: Alán, Ua Salán, honor de las personas adornadas de grandeza y de generosidad». Luego se sentó y me dijo: «Oh hermana mía, he de anunciarte que tengo un hermano que te vio cierto día en una boda. Y este joven es muy gentil y mucho más hermoso que yo, y desde aquella noche te ama con todos los impulsos de un corazón enamorado y ardiente.
y él es quien ha dado dinero a la vieja para que fuese a tu casa y te trajese aquí con el pretexto que ha inventado. Y ha hecho todo esto para encontrarte en mi casa, pues mi hermano no tiene otro deseo que casarse contigo este año bendecido por Alá y por su enviado, y no debe avergonzarse de estas cosas, porque son lícitas. Cuando oí tales palabras y me vi conocida y estimada en aquella mansión, le dije a la joven: escucho y obedezco. Entonces, mostrando una gran alegría, dio varias palmadas. Y a esta señal se abrió una puerta y entró un joven como la luna, según dijo el poeta. Ha llegado a tal grado de hermosura que se convirtió en obra verdaderamente digna del Creador, una joya que es realmente la gloria del orfebre que hubo de cincelarla. Ha llegado a la misma perfección de la belleza. No te asombres si enloquece de amor a todos los humanos. Su hermosura resplandece a la vista, por estar inscrita en sus facciones. Juro que no hay nadie más bello que él. Al verle, se predispuso mi corazón en favor suyo. Entonces el joven avanzó y fue a sentarse junto a su hermana, y enseguida entró el cadí con 4 testigos, que saludaron y se sentaron. Después el cadí escribió mi contrato de matrimonio con aquel joven. Los testigos estamparon sus sellos y se fueron todos. Entonces el joven se me acercó y me dijo: sea nuestra noche una noche bendita. Y luego añadió: oh señora mía, quisiera imponerte una condición. Yo le contesté: habla, dueño mío, ¿qué condición es esa? Entonces se incorporó, trajo el libro sagrado y me dijo: vas a jurar por el Corán que nunca elegirás a otro más que a mí, ni sentirás inclinación hacia otro. Y yo juré observar la condición aquella. Al oírme mostróse muy contento, me echó al cuello los brazos y sentí que su amor me penetraba en las entrañas y hasta el fondo de mi corazón. Enseguida los esclavos pusieron la mesa y comimos y bebimos hasta la saciedad. Y llegada la noche me cogió y se tendió conmigo en el lecho, y pasamos entrelazados la noche, uno en brazos de otro, hasta que fue de día. Vivimos durante un mes en la alegría y en la felicidad, y al concluir este mes pedí permiso a mi marido para ir al zoco y comprar algunas telas. Me concedió este permiso. Entonces me vestí y llevé conmigo a la vieja, que se había quedado en la casa, y nos fuimos al zoco. Me paré a la puerta de un joven mercader de sedas, que la vieja me recomendó mucho por la buena calidad de sus géneros y a quien conocía de muy antiguo, y añadió: es un muchacho que heredó mucho dinero y riquezas al morir su padre. Después, volviéndose hacia el mercader, le dijo: saca lo mejor y más caro que tengas en tejidos, que son para esta hermosa dama. Y dijo él: escucho y obedezco. Y la vieja, mientras el mercader desplegaba las telas, seguía elogiándolo y haciéndome observar sus cualidades, y yo le dije: nada me importan sus cualidades ni los elogios que les diriges, pues no hemos venido más que a comprar lo que necesitamos para volvernos luego a casa. Y cuando hubimos escogido la tela, ofrecimos al mercader el dinero de su importe, pero él se negó a coger el dinero y nos dijo: hoy no os cobraré dinero ninguno. Eso es un regalo por el placer y por el honor que recibí al veros en mi tienda. Entonces le dije a la vieja: si no quiere aceptar el dinero, devuélvele la tela. Y él exclamó: por Alá, no quiero tomar nada de vosotras, todo eso os lo regalo. En cambio, oh hermosa joven, concédeme un beso, solo un beso, porque yo doy más valor a ese beso que a todas las mercancías de mi tienda. Y la vieja le dijo riéndose: oh guapo mozo, locura es considerar un beso como cosa tan inestimable. Y a mí me dijo: oh hija mía, ¿has oído lo que dice este joven mercader? No tengas cuidado, que nada malo ha de pasar porque te dé un beso únicamente, y en cambio podrás escoger y tomar lo que más te plazca de todas esas telas preciosas. Entonces contesté: ¿no sabes que estoy ligada por un juramento? Y la vieja replicó: déjale que te bese, que con que tú no hables ni te muevas, nada tendrás que echarte en cara, y además recogerás el dinero que es tuyo, y la tela también. Y tanto siguió encareciéndolo la vieja, que hube de consentir, y para ello me tapé los ojos y extendí el velo, a fin de que no vieran nada los transeúntes.
Entonces el joven mercader ocultó la cabeza debajo de mi velo, acercó sus labios a mi mejilla y me besó, pero a la vez me mordió tan bárbaramente que me rasgó la carne y me desmayé de dolor y de emoción. Cuando volví en mí, me encontré echada en las rodillas de la vieja, que parecía muy afligida. En cuanto a la tienda, estaba cerrada y el joven mercader había desaparecido. Entonces la vieja me dijo: «Alá sea loado por librarnos de mayor desdicha». Y luego añadió: «Ahora tenemos que volver a casa. Tú fingirás estar indispuesta y yo te traeré un remedio que te curará la mordedura inmediatamente». Entonces me levanté y, sin poder dominar mis pensamientos y mi terror por las consecuencias, eché a andar hacia mi casa, y mi espanto iba creciendo según nos acercábamos. Al llegar, entré en mi aposento y me fingí enferma. A poco entró mi marido y me preguntó muy preocupado: «Oh, dueña mía, ¿qué desgracia te acarició cuando saliste?». Y yo le contesté: «Nada, estoy bien». Entonces me miró con atención y dijo: «¿Pero qué herida es esa que tienes en la mejilla, precisamente en el sitio más fino y suave?». Y yo le dije entonces: «Cuando salí hoy con tu permiso a comprar esas telas, un camello cargado de leña ha tropezado conmigo en la calle llena de gente. Me ha roto el velo y me ha desgarrado la mejilla, según ves». «Oh, qué calles tan estrechas las de Bagdad». Entonces se llenó de ira y dijo: «Mañana mismo iré a ver al gobernador para reclamar contra los camelleros y leñadores, y el gobernador los mandará a ahorcar a todos». Al oírle, repliqué compasiva: «Por Alá sobre ti, no te cargues con pecados ajenos. Además, yo no he tenido la culpa por haberme montado en un borrico que empezó a galopar y cocear. Caí al suelo y, por desgracia, había allí un pedazo de madera que me ha desollado la cara haciéndome esta herida en la mejilla». Entonces exclamó él: «Mañana iré a ver al Giafar al-Barmaquí y le contaré esta historia para que maten a todos los arrieros de la ciudad». Y yo le repuse: «¿Pero vas a matar a todo el mundo por causa mía? Sabes que esto ha ocurrido sencillamente por voluntad de Alá y por el destino a quien gobierna». Al oírme no pudo contener su furia mi esposo y gritó: «Oh pérfida, basta de mentiras, vas a sufrir el castigo de tu crimen». Y me trató con las palabras más duras, y a una llamada suya se abrió la puerta y entraron 7 negros terribles, que me sacaron de la cama y me tendieron en el centro del patio. Entonces mi esposo mandó a uno de estos negros a que me sujetara por los hombros y se sentara sobre mí, y a otro negro que me apoyase en mis rodillas para sujetarme las piernas. Y enseguida avanzó un tercer negro con una espada en la mano y dijo: «Oh, mi señor, le asestaré un golpe que la partirá en 2 mitades». Y otro negro añadió: «Y cada uno de nosotros cortará un buen pedazo de carne y se lo echará a los peces del río de Dejla, pues así debe castigarse a quien hace traición al juramento y al cariño». Nota: Dejla es el Tigris. Fin de la nota. Y en apoyo a lo que decía, recitó estos versos: «Si supiese que otro participa del cariño de la que amo, mi alma se rebelaría hasta arrancar de ella tal amor de perdición. Y le diría a mi alma: mejor será que sucumbamos nobles, porque no alcanzará la dicha el que ponga su amor en un pecho enemigo». Entonces mi esposo dijo al negro que empuñaba la espada: «Oh valiente Saad, hiere a esa pérfida». Y Saad levantó el acero, y mi esposo me dijo: «Ahora di en alta voz tu alto de fe y recuerda las cosas y trajes y efectos que te pertenecen para que hagas testamento, porque ha llegado el fin de tu vida». Entonces le dije: «Oh servidor de Alá el óptimo, dame nada más el tiempo necesario para hacer mi acto de fe y mi testamento». Después levanté al cielo la mirada, la volví a bajar y reflexioné acerca del estado mísero e ignominioso en que me veía, arrasándome en lágrimas los ojos, y recité llorando estas estrofas: «Encendiste en mis entrañas la pasión para enfriarte después, hiciste que mis ojos velaran largas noches para dormirte luego. Pero yo te reservé un sitio entre mi corazón y mis ojos. ¿Cómo te ha de olvidar mi corazón, ni ha de cesar de llorarte mis ojos? Me habías jurado una constancia sin límite, y apenas tuviste mi corazón, me dejaste.
y ahora no quieres tener piedad de ese corazón ni compadecerte de mi tristeza. ¿Es que no naciste más que para ser causa de mi desdicha y de la de toda mi juventud? Oh, amigos míos, os conjuro por Alá para que cuando yo muera escribáis en la losa de mi tumba: aquí yace una gran culpable, uno que amó. Y el afligido caminante que conozca los sufrimientos del amor dirigirá a mi tumba una mirada compasiva. Terminados los versos, seguía llorando, y al oírme y ver mis lágrimas, mi esposo se excitó y enfureció más todavía, y dijo estas estancias: si así dejé a la que mi corazón amaba, no ha sido por hastío ni cansancio. Ha cometido una falta que merece el abandono. Ha querido asociar a otro nuestra aventura, cuando ni mi corazón, ni mi razón, ni mis sentidos pueden tolerar sociedad semejante. Y cuando acabó sus versos, yo lloraba aún con la intención de conmoverle, y dije para mí: me tornaré sumisa y humilde, y acaso me indulte de la muerte, aunque se apodere de todas mis riquezas. Y le dirigí mis súplicas y recité con gentileza estas estrofas: en verdad te juro que si quisiese ser justo, no mandarías que me matasen. Pero es sabido que el que ha juzgado inevitable la separación nunca supo ser justo. Me cargaste con todo el peso de las consecuencias del amor, cuando mis hombros apenas podían soportar el peso de la túnica más fina o algún otro todavía más ligero. Y sin embargo, no es mi muerte lo que me asombra, sino que mi cuerpo, después de la ruptura, siga deseándote. Terminados los versos, mis sollozos continuaban, y entonces me miró, me rechazó con ademán violento, me llenó de injurias y me recitó estos otros: atendiste a un cariño que no era el mío, y me has hecho sentir todo tu abandono. Pero yo te abandonaré, como tú me has abandonado, desdeñando mi deseo, y te tendré contigo la misma consideración que conmigo tuviste. Y me apasionaré por otra, ya que a otro te inclinaste, y de la ruptura eterna entre nosotros no tendré yo la culpa, sino tú solamente. Y al concluir estos versos, dijo al negro: cortarla en dos mitades, ya no es nada mío. Cuando el negro dio un paso hacia mí, desesperé de salvarme, y viendo segura ya mi muerte, me confié a Alá Todopoderoso. Y en aquel momento vi entrar a la vieja, que se arrojó a los pies del joven, se puso a besarlos y le dijo: oh hijo mío, como nodriza tuya te conjuro por los cuidados que tuve contigo a que perdones a esta criatura, pues no cometió falta que merezca tal castigo. Además, eres joven todavía, y temo que tus maldiciones caigan sobre ti. Y luego rompió a llorar, y continuó en sus súplicas para convencerle hasta que él dijo: basta, gracias a ti no la mato, pero la he de señalar de tal modo que conserve las huellas todo el resto de su vida. Entonces ordenó algo a los negros, e inmediatamente me quitaron la ropa, dejándome toda desnuda. Y él con una rama de membrillero me fustigó toda, con preferencia el pecho, la espalda y las caderas, tan recia y furiosamente que hube de desmayarme, perdida ya toda esperanza de sobrevivir a tales golpes. Y él cesó de pegarme y se fue, dejándome tendida en el suelo, mandando a los esclavos que me abandonasen en aquel estado hasta la noche, para transportarme después a mi antigua casa, a favor de la oscuridad. Y los esclavos lo hicieron así, llevándome a mi casa como les había ordenado su amo. Al volver en mí estuve mucho tiempo sin poder moverme, a causa de la paliza. Luego me aplicaron varios medicamentos y poco a poco acabé por curar, pero las cicatrices de los golpes no se borraron de mis miembros ni de mis carnes, como azotadas por correas y látigos. Todos habéis visto sus huellas. Cuando hube curado después de 4 meses de tratamiento, quise ver el palacio en que fui víctima de tanta violencia, pero se hallaba completamente derruido, lo mismo que la calle donde estuvo, desde uno hasta el otro extremo. Y en el lugar de todas aquellas maravillas no había más que montones de basura, acumulados por las barreduras de la ciudad. Y a pesar de todas mis tentativas, no conseguí noticias de mi esposo. Entonces regresé al lado de Fahima, que seguía soltera, y ambas fuimos a visitar a Zobeida, nuestra hermanastra, que te ha contado su historia y la de sus hermanas convertidas en perras. Y ella me contó su historia, y yo le conté la mía.
después de los acostumbrados saludos, y mi hermana Zobeida me dijo: «Oh, hermana mía, nadie está libre de las desgracias de la suerte, pero gracias a Alá ambas vivimos aún. Permanezcamos juntas desde ahora, y sobre todo que no se pronuncie siquiera la palabra matrimonio. Y nuestra hermana Faima vive con nosotras. Tiene el cargo de proveedora y baja al zoco todos los días para comprar cuanto necesitamos. Yo tengo la misión de abrir la puerta a los que llaman y de recibir a nuestros convidados. Y Zobeida, nuestra hermana mayor, corre con el peso de la casa. Y así hemos vivido muy a gusto, sin hombres, hasta que Faima nos trajo al mandadero cargado con una gran cantidad de cosas, y le invitamos a descansar en casa un momento. Y entonces entraron los 3 salik, que nos contaron sus historias, y enseguida vosotros, vestidos de mercaderes. Ya sabes pues lo que ocurrió, y cómo nos han traído a tu poder, oh príncipe de los creyentes. Esta es mi historia». Entonces el califa quedó profundamente maravillado. Pero en ese momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente el relato. Pero cuando llegó la 18ª noche, Sarazada prosiguió en estos términos: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harún al-Rachid quedó maravilladísimo al oír las historias de las 2 jóvenes, Zobeida y Amina, que estaban ante él con su hermana Faima, las 2 perras negras y los 3 salik, y dispuso que ambas historias, así como los 3 salik, fuesen escritas por los escribas de palacio con buena y esmerada letra, para conservar los manuscritos en sus archivos». Enseguida dijo a la joven Zobeida: «Y después, oh mi noble señora, ¿no has vuelto a saber nada de la efrita que encantó a tus hermanas bajo la forma de estas 2 perras?» Y Zobeida repuso: «Podría saberlo, emir de los creyentes, pues me entregó un mechón de sus cabellos y me dijo: cuando me necesites, quema un cabello de estos y me presentaré, por muy lejos que me halle, aunque estuviese detrás del Cáucaso». Entonces el califa le dijo: «Dame uno de esos cabellos». Y Zobeida le entregó el mechón, y el califa cogió un cabello y lo quemó. Y apenas hubo de notarse el olor a pelo chamuscado, se estremeció todo el palacio con una violenta sacudida, y la genia surgió de pronto, en forma de mujer ricamente vestida. Y como era musulmana, no dejó de decir al califa: «La paz sea contigo, oh vicario de Alá». Y el califa le contestó: «Y desciendan sobre ti la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones». Entonces ella le dijo: «¿Sabe, oh príncipe de los creyentes, que esta joven que me ha llamado por deseo tuyo me hizo un gran favor? Y la semilla que en mí sembró siempre germinará, porque jamás he de agradecerle bastante los beneficios que la debo. A sus hermanas las convertí en perras, y no las maté para no ocasionarlas a ella mayor sentimiento. Ahora, si tú, oh príncipe de los creyentes, deseas que las desencante, lo haré por consideración a ambos, pues nos ha de olvidar que soy musulmana». Entonces el califa dijo: «En verdad que deseo las libertes, y luego estudiaremos el caso de la joven azotada, y si compruebo la certeza de su narración, tomaré su defensa y la vengaré de quien la ha castigado con tanta injusticia». Entonces la efrita dijo: «Oh emir de los creyentes, dentro de un instante te indicaré quién trató así a la joven Amina, quedándose con sus riquezas, pero sabe que es el más cercano a ti entre los humanos». Y la genia cogió una vasija de agua e hizo sobre ella sus conjuros, rociando después a las 2 perras y diciéndoles: «Recobrad inmediatamente vuestra primitiva forma humana». Y al momento se transformaron las 2 perras en 2 jóvenes tan hermosas que honraban a quien las creó. Luego la efrita, volviéndose hacia el califa, le dijo: «El autor de los malos tratos contra la joven Amina es tu propio hija, el Amin». Y le refirió la historia, en cuya veracidad creyó el califa por venir de labios de una segunda persona, no humana, sino genia. Y el califa se quedó muy asombrado, pero dijo: «Lor a Alá, porque interviene en el desencanto de las 2 perras». Después mandó llamar a su hijo, el Amín, le pidió explicaciones y el Amín respondió con la verdad. Y entonces el califa ordenó que se reuniesen los cadíes y testigos en la misma sala en donde estaban los 3 salik, hijos de reyes, y las 3 jóvenes, con sus 2 hermanas desencantadas recientemente.
y con auxilio de cadíes y testigos casó de nuevo a su hijo Elamín con la joven Amina, a Zobeida con el primer Saaluc, hijo de rey, a las otras dos jóvenes con los otros dos Salik, hijos de reyes, y por último mandó extender su propio contrato de casamiento con la más joven de las 5 hermanas, la virgen Faima, la proveedora, agradable y dulce. Y mandó edificar un palacio para cada pareja, enriqueciéndoles para que pudiesen vivir felices. Y en cuanto anocheció, fue a tenderse entre los brazos de la joven Faima, con la cual hubo de pasar una noche de las más gratas. Pero dijo Sarazada, dirigiéndose al rey Shahriar: no creas, oh rey afortunado, que esta historia sea más prodigiosa que la que ahora sigue. Historia de la mujer despedazada, de las 3 manzanas y del negro Rián. Sarazada dijo: una noche entre las noches, el califa Harún al-Rachid dijo a Giafar al-Barmakí: quiero que recorramos la ciudad para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y valíes. Estoy resuelto a destituir a aquellos de quienes me den quejas. Y Giafar respondió: escucho y obedezco. Y el califa y Giafar y Masur, el portalfanje, salieron disfrazados por las calles de Bagdad. Y he aquí que en una calleja vieron a un anciano decrépito que a la cabeza llevaba una banasta y una red de pescar, y en la mano un palo, y andaba pausadamente, canturreando estas estrofas. Me dijeron: por tu ciencia, oh sabio, eres entre los humanos como la luna en la noche. Yo les contesté: os ruego que no habléis de ese modo, no hay más ciencia que la del destino. Porque yo, con toda mi ciencia, mis manuscritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del destino ni un solo día. Y los que apostasen por mí perderían su apuesta. Nada, en efecto, hay más desolador que el pobre, el estado del pobre y el pan, y la vida del pobre. En verano se le agotan las fuerzas, en invierno no dispone de abrigo. Si se para, le acosarán los perros para que se aleje. ¡Cuán mísero es! Ved cómo para él son todas las ofensas y todas las burlas. ¿Quién es más desdichado? Y si no clama ante los hombres, si no pregona su miseria, ¿quién le compadecerá? O, si tal es la vida del pobre, ¿no ha de preferir la tumba? Al oír estos versos tan tristes, el califa dijo a Giafar: los versos y el aspecto de este pobre hombre indican una gran miseria. Después se aproximó al viejo y le dijo: oh jeque, ¿cuál es tu oficio? Y él respondió: oh señor mío, soy pescador y muy pobre y con familia, y desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando, y Alá no me concedió aún el pan que ha de alimentar a mis hijos. Estoy, pues, cansado de mi persona y de la vida, y no anhelo más que morir. Entonces el califa le dijo: ¿quieres venir con nosotros hasta el río y echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo? Lo que saques del agua te lo compraré y te daré por ello 100 dinares. Y el viejo se regocijó al oírle y contestó: acepto cuando acabas de ofrecerme y lo pongo sobre mi cabeza. Y el pescador volvió con ellos hacia el Tigris, y arrojando la red quedó en acecho. Después tiró de la cuerda de la red, y la red salió. Y el viejo pescador encontró en la red un cajón que estaba cerrado y que pesaba mucho. Intentó levantarlo el califa y lo encontró también muy pesado, pero se apresuró a entregar los 100 dinares al pescador, que se alejó muy contento. Entonces Giafar y Masur cargaron con el cajón y lo llevaron al palacio. Y el califa dispuso que se encendiesen las antorchas, y Giafar y Mansur se abalanzaron sobre el cajón y le rompieron. Y dentro de él hallaron una enorme banasta de hojas de palma cosidas con lana roja. Cortaron el cosido, y en la banasta había un tapiz. Apartaron el tapiz y encontraron debajo un gran velo blanco de mujer. Levantaron el velo y apareció, blanca como la planta virgen, una joven muerta y despedazada. Ante aquel espectáculo las lágrimas corrieron por las mejillas del califa y después, muy enfurecido, encarándose con Giafar, exclamó:
Oh perro visir, ya ves cómo durante mi reinado se asesina a la gente y se arroja a las víctimas al agua, y su sangre caerá sobre mí el día del juicio y pesará eternamente en mi conciencia. Pero por Alá que he de usar las represalias con el asesino, y no descansaré hasta que lo mate. En cuanto a ti, juro por la verdad de mi descendencia directa de los califas Bani Abbas, que si no me presentas al matador de esta mujer a la que quiero vengar, mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio, en compañía de 40 de tus primos, los Baramaka. Nota: los Barmecidas, noble familia árabe. Fin de la nota. Y el califa estaba lleno de cólera, y Giafar dijo: concédeme para ello no más que un plazo de 3 días. Y el califa respondió: te lo otorgo. Entonces Giafar salió del palacio muy afligido y anduvo por la ciudad pensando: ¿cómo voy a saber quién ha matado a esa joven, ni dónde he de buscarlo para presentárselo al califa? Si le llevase a otro para que pareciese en vez del asesino, esta mala acción pesaría sobre mi conciencia. Por lo tanto, no sé qué hacer. Y Giafar llegó a su casa, y allí estuvo desesperado los 3 días del plazo. Y el 4.º día el califa le mandó llamar, y cuando se presentó entre sus manos, el califa dijo: ¿dónde está el asesino de la joven? Giafar respondió: no poseo la ciencia de adivinar lo invisible y lo oculto, para que pueda conocer en medio de una gran ciudad al asesino. Entonces el califa se enfureció mucho y ordenó que se crucificasen a Giafar a la puerta del palacio, encargando a los pregoneros que lo anunciasen por la ciudad y sus alrededores de esta manera: quien desea asistir a la crucifixión de Giafar al-Baramki, visir del califato, y a la crucifixión de 40 Baramká, parientes suyos, vengan a la puerta del palacio para presenciarlo. Y todos los habitantes de Bagdad afluían por las calles para presenciar la crucifixión de Giafar y sus primos, sin que nadie supiese la causa, y todo el mundo se condolía y se lamentaba de aquel castigo, pues el visir y los Baramká eran muy apreciados por su generosidad y sus buenas obras. Cuando se hubo levantado el patíbulo, llevaron al pie de él a los sentenciados, y se aguardó la venia del califa para la ejecución. De pronto, mientras lloraba la gente, un apuesto y bien portado joven hendió con rapidez la muchedumbre, y llegando entre las manos de Giafar le dijo: que te liberten, oh dueño y señor de los señores más altos, asilo de los menesterosos. Yo fui quien asesinó a la joven despedazada, y la metí en la caja que pescasteis en el Tigris. Mátame, pues, en cambio, y usa las represalias conmigo. Cuando escuchó Giafar las palabras del joven, se alegró por sí propio, pero compadecióse del mancebo, y hubo de pedirle explicaciones más detalladas. Pero de súbito un anciano venerable se paró a la gente, se acercó muy deprisa a Giafar y al joven, les saludó y les dijo: «Oh visir, no hagas caso de las palabras de este mozo, pues yo soy el único asesino de la joven, y de mí solo tienes que vengarla». Pero el joven repuso: «Oh visir, este viejo jeque no sabe lo que se dice. Te repito que yo soy quien la mató, debiendo ser, por tanto, el único a quien se castigue». Entonces el jeque exclamó: «Oh hijo mío, todavía eres joven y debes vivir, pero yo, que soy viejo y estoy cansado del mundo, te serviré de rescate a ti, al visir y a sus primos. Repito que el asesino soy yo, y conmigo se debe usar represalias». Entonces Giafar, con el consentimiento del capitán de guardias, se llevó al joven y al anciano, y subió con ellos al aposento del califa, y le dijo: «Oh emir de los creyentes, aquí tienes el asesino de la joven». Y el califa preguntó: «¿En dónde está?». Giafar dijo: «Este joven afirma que es el matador, pero este anciano le desmiente y asegura que el asesino es él». Entonces el califa contempló al jeque y al mozo, y les dijo: «¿Cuál de vosotros ha matado a la joven?». Y el mancebo respondió: «Fui yo». Y el jeque dijo: «No, fui yo solo». El califa, sin preguntar más, dijo a Giafar entonces: «Llévate a los dos y crucifícalos». Pero Giafar hubo de replicarle: «Si solo uno es el criminal, castigar al otro constituye una gran injusticia».
Y entonces el joven exclamó: «Juro por aquel que levantó los cielos hasta la altura que están y extendió la tierra en la profundidad que ocupa, que soy el único que asesinó a la joven. Oíd las pruebas». Y describió el hallazgo, conocido solo por el califa, Giafar y Mansur. Y con todo esto el califa se convenció de la culpabilidad del joven, y llegando al límite del asombro, le dijo: «¿Y por qué has cometido esa muerte? ¿Por qué la confiesas antes de que te obliguen a palos? ¿Por qué pides de este modo el castigo?». Entonces dijo el mancebo: «Sabe, oh príncipe de los creyentes, que esa joven era mi esposa, hija de este jeque que es mi suegro. Me casé siendo ella todavía virgen, y Alá me ha concedido 3 hijos varones. Y mi mujer me amó y me sirvió siempre, sin que tuviese yo que montejarla nada reprensible. Pero a principios de este mes cayó gravemente enferma, y llamé enseguida a los médicos más sabios, que no tardaron en curarla con ayuda de Alá. Y como desde el comienzo de su enfermedad no me había acostado con ella, yo le deseaba en aquel instante. Quise que primero se diera un baño, pero ella dijo: «Antes de entrar en el hamán desearía satisfacer un antojo». Y le pregunté: «¿Qué antojo es ese?». Y me contestó: «Tengo ganas de una manzana para olerla y tirarle un bocado». Inmediatamente me fui a la calle a comprar la manzana, aunque me costara 1 dinar de oro, y recorrí todas las fruterías, pero en ninguna había manzanas. Y regresé a casa muy triste, sin atreverme a ver a mi mujer, y pasé toda la noche pensando en la manera de lograr una manzana. Al amanecer salí de nuevo de mi casa y recorrí todos los huertos, uno por uno y árbol por árbol, sin hallar nada. Y he aquí que en el camino me encontré con un jardinero, hombre de edad, al que le consulté sobre lo de las manzanas, y me dijo: «Oh, hijo mío, es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte, como no sea en Basora, en el huerto del comendador de los creyentes. Y aun allí no te será fácil conseguirlas, pues el jardinero las reserva cuidadosamente para uso del califa». Entonces volví junto a mi esposa contándoselo todo, pero el amor que le profesaba me movió a preparar el viaje. Y salí y empleé 15 días completos, noche y día, para ir a Basora y regresar, favorecido por la suerte, pues volví al lado de mi esposa con 3 manzanas compradas al jardinero del huerto de Basora por 3 dinares. Entré, pues, muy contento y se las ofrecí a mi esposa, pero al verlas ni dio muestras de alegría ni las probó, dejándola indiferente, a un lado. Observé entonces que durante mi ausencia la calentura se había vuelto a cebar en mi mujer muy violentamente y seguía atormentándola, y estuvo enferma 10 días más, durante los cuales no me separé de ella un momento, pero gracias a Alá recobró la salud, y entonces pude salir y marchar a mi tienda para comprar y vender. Pero he aquí que una tarde estaba yo sentado en la puerta de mi tienda, cuando pasó por allí un negro, que llevaba en la mano una manzana. Y le dije: buen amigo, ¿de dónde has sacado esa manzana para que yo pueda comprar otras iguales? Y el negro se echó a reír y me contestó: me la ha regalado mi querida. He ido a su casa después de algún tiempo que no la había visto y la he encontrado enferma, y tenía al lado 3 manzanas. Y al interrogarla me ha dicho: figúrate, oh querido mío, que el pobre cornudo de mi esposo ha ido a Basora expresamente a comprármelas y le han costado 3 dinares de oro. Y enseguida me dio esta que llevo en la mano. Al oír tales palabras del negro, oh príncipe de los creyentes, mis ojos vieron que el mundo se oscurecía. Cerré la tienda a toda prisa y entré en mi casa, después de haber perdido en el camino toda la razón, por la fuerza explosiva de mi furia. Dirigí una mirada al lecho y efectivamente la 3ª manzana no estaba ya allí, y pregunté a mi esposa: ¿en dónde está la otra manzana? Y me contestó: no sé qué ha sido de ella. Esto era una comprobación de las palabras del negro. Entonces me abalancé sobre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre mis rodillas, la cosí a cuchilladas. Después le corté la cabeza y los miembros. Lo metí todo apresuradamente en la banasta, cubriéndolo con el velo y el tapiz, y guardándolo en el cajón que clavé yo mismo. Y cargué el cajón en mi mula, y enseguida lo arrojé en el Tigris con mis propias manos.
Por eso, oh emir de los creyentes, te suplico que apresures mi muerte en castigo a mi crimen, pues me aterra tener que dar cuenta de él el día de la resurrección. La arrojé al Tigris, como os he dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa. Y encontré a mi hijo mayor llorando, y aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté: ¿por qué lloras? Y él me contestó: porque he cogido una de las manzanas que tenía mi madre, y al bajar a jugar con mis hermanos en la calle, ha pasado un negro muy grande y me la quitó diciendo: ¿de dónde has sacado esta manzana? Y le contesté: es de mi padre, que se fue y se la trajo a mi madre con otras 2 compradas por 3 dinares en Basora, porque mi madre está enferma. Y a pesar de ello, el negro no me la devolvió, sino que me dio un golpe y se fue con ella. Y ahora tengo miedo de que la madre me pegue por lo de la manzana. Al oír estas palabras del niño, comprendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi suegro, y por tanto que yo había matado a mi esposa injustamente. Entonces empecé a derramar abundantes lágrimas, y entró mi suegro, el venerable jefe que está aquí conmigo, y le conté la triste historia. Entonces se sentó a mi lado y se puso a llorar, y no cesamos de llorar juntos hasta medianoche. E hicimos que duraran 5 días las ceremonias fúnebres, y aún hoy seguimos lamentando esa muerte. Así pues te conjuro, oh emir de los creyentes, por la memoria desagrada de tus antepasados, que apresures mi suplicio y vengues en mi persona aquella muerte. Entonces el califa, profundamente maravillado, exclamó: por Alá que no he de matar más que a ese negro pérfido. Pero en ese momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 19ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa juró que no mataría más que al negro, puesto que el joven tenía una disculpa. Después, volviéndose hacia Giafar, le dijo: trae a mi presencia al pérfido negro que ha sido la causa de esta muerte, y si no puedes dar con él, perecerás en su lugar. Y Giafar salió llorando y diciéndose: ¿dónde lo podré hallar para traerlo a su presencia? Si es extraordinario que no se rompa el cántaro al caer, no ha sido menos el que yo haya podido escapar de la muerte. Pero ¿y ahora? Indudablemente, el que me ha salvado la primera vez me salvará si quiere la segunda. Así pues, me encerraré en mi casa los 3 días del plazo, porque ¿para qué voy a emprender pesquisas inútiles? Confío en la voluntad del Altísimo. Y en efecto, Giafar no se movió de su casa en los 3 días del plazo, y al 4.º día mandó llamar al cadí, e hizo testamento ante él, y se despidió llorando de sus hijos. Después llegó el enviado del califa, para decirle que el sultán seguía dispuesto a matarle si no había aparecido el negro, y Giafar lloró más todavía, y sus hijos con él. Después quiso besar por última vez a la más pequeña de sus hijas, que era la preferida entre todas, y la apretó contra su pecho, derramando muchas lágrimas por tener que separarse de ella. Pero al estrecharla contra él, notó algo redondo en el bolsillo de la niña y le preguntó: ¿qué llevas ahí? Y la niña contestó: oh padre, una manzana, me la ha dado nuestro negro Rián. Nota: Rián significa arrayán y también toda planta olorosa. Fin de la nota. Hace 4 días que la tengo, pero para que me la diese tuve que pagar a Rián 2 dinares. Al oír las palabras negro y manzana, Giafar sintió un gran júbilo y exclamó: oh libertador. Y enseguida mandó llamar al negro Rián, y Rián llegó, y Giafar le dijo: ¿de dónde has sacado esta manzana? Y contestó el negro: oh mi señor, hace 5 días que andando por la ciudad entré en una calleja, y vi jugar a unos niños, uno de los cuales tenía esa manzana en la mano. Se la quité y le di un golpe, mientras el niño me decía llorando: es de mi madre que está enferma, se le antojó una manzana y mi padre ha ido a buscarla a Basora, y esa y otras 2 le han costado 3 dinares de oro. Y yo he cogido esa para jugar. Y siguió llorando. Pero yo, sin hacer caso de sus lágrimas, vine con la manzana a casa y se la he dado por 2 dinares a mi ama más pequeña. Y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de una mujer por culpa de su negro Rián. Por tanto, dispuso
que lo encerrasen enseguida en un calabozo, y después, muy contento por haberse librado de la muerte, recitó estas 2 estrofas. Si tu esclavo tiene la culpa de tus desdichas, ¿por qué no piensas en deshacerte de él? ¿Ignoras que abundan los esclavos y que solo tienes un alma sin que puedas sustituirla? Pero luego pensó otra cosa y cogió al negro y lo llevó ante el califa, a quien contó la historia. Y el califa Harún al-Rachid se maravilló tanto que dispuso se escribiese tal historia en los anales para servir de lección a los humanos. Entonces Giafar le dijo: «No tienes para qué maravillarte tanto de esta historia, oh comendador de los creyentes, pues no puede igualarse a la del visir Nureddin y su hermano Chamseddin». Y el califa exclamó: «¿Y qué historia es esa más asombrosa que la que acabamos de oír?». Y Giafar dijo: «Oh príncipe de los creyentes, no te la contaré sino a cambio de que perdones su irreflexión a mi negro Rián». Y el califa respondió: «Así sea, te hago gracia de su sangre».